Tabibito, Taboboto, Tubutu, el legendario viajero. Ese personaje gratis que cuando no tienes ni idea de Genshin Impact piensas ¡buah! ¡Si puede usar todos los elementos! ¡Buah! ¡Qué increíble! Y luego según juegas un par de meses te das cuenta de que es casi tan útil como Aloy. Solo que no hay viajero crío todavía. Y no quiero dar ideas a Hoyoverse entre Aloy y el viajero crío. Creo que más de una vez todos y todas os habéis preguntado si algún viajero sirve, si algún viajero merece la pena. Es el verdadero 5 estrellas, porque es un 5 estrellas, para quien no lo recuerde, gratis, pero es el personaje que nunca nadie usa. Decidme qué equipo habéis visto con el viajero, aparte del Dendro cuando empezó Sumeru, en cualquier canal de cualquier creador de contenido, aparte de equipos meme. Pues sí, es el meme de Genshin Impact. Hoy vamos a hablar de por qué no se usa el viajero, un resumen de cada uno de los viajeros y más o menos qué rol tienen y cómo se construirían, por si alguien está buscando también una build del viajero, pero sobre todo os voy a comentar por qué creemos que Hoyoverse hace esto con los viajeros y sigue una línea continua de darnos siempre un personaje a medias que prácticamente no sirve para nada, y nosotros los creadores o las personas que nos encargamos de intentar sacar una utilidad a cada personaje tratamos de forzar siempre el bueno, el viajero piro puede servir con Mualan y con Kinich, porque nunca nadie jamás lo usó con ellos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo y ayuda un montón a que crezcamos más todavía. Estamos a nada de los 200.000. Así que suscríbete, ayudarnos a llegar a 200.000 y compartir el vídeo a cualquier persona que juegue Genshin Impact que tengáis cerquita. Vuestro AR chiquito. Que aproveches y estéis comiendo. Bienvenidos invitados a los directos. Dejadme en los comentarios cuál es el viajero que más os gustaría que tuviese mucha más utilidad antes de ver el vídeo. Y vamos con los viajeros. Pues bien, para empezar, ya sabéis que el viajero es un meme y es inútil, y menos el viajero Dendro, que prácticamente ya no se usa. Ningún otro viajero tiene una utilidad más allá de que haya alguien a quien le guste personalmente y se haya decidido a llevarlo al cielo independientemente de sus limitaciones, o recién cuando sale el viajero en la región correspondiente. En el caso de Natlan, de hecho, se retrasó bastante y hubo bastante hype, pero quedando apenas el último viajero crío en Snezhnaya, creo que ya nadie tendrá una ligera esperanza. ¿Por qué no sirven los viajeros? Pues empezamos a explicar cada viajero para que veáis realmente qué es lo que hace cada uno. Viajero Anemo. El viajero, vaya gallo. El viajero Anemo lo que hace es, con la habilidad elemental, si la mantienes pulsada, junta a los enemigos. Pero tienes que quedarte en el campo haciendo esto. Y aparte, Jhin hace exactamente lo mismo si mantienes la habilidad elemental y los junta, pero además los manda por los aires para que luego reciban daño de caída, cosa que el viajero no puedes hacer. Te roba tiempo en campo y tiene una ulti que lanza un torbellino parecido a Venti, y este torbellino atrae enemigos pequeños, pero tiene un recorrido en línea recta de casteo, con lo que todos los enemigos dentro del remolino del viajero Anemo se alejan. Es decir, su ulti es como la de Venti, que a día de hoy Venti es inútil, pero peor porque te los aleja, y su elemental es como la de Jhin, cosa que al menos Jhin no te aleja a los enemigos, es de permanente, te sale en cualquier momento y encima cura. Por eso no sirve el viajero Anemo, pero la realidad es que el día que salió tampoco servía, junta peor que la propia Sakarosa y te roba segundos en campo. Es decir, para utilizar esa elemental de forma correcta debes quedarte mucho tiempo en campo. ¿Qué significa? Que el viajero Anemo y el primer personaje que te dan para que pruebe las cosas es muy malo. Aquí mención honorífica, dato interesante, mejor dicho. Creo que cualquiera a estas alturas dirá: Phil, comenta en el vídeo que los viajeros se parecen un poco a los arcontes y que tienen, digamos, como una versión de su poder, pero en chiquito. Pues sí, porque tiene relación y alineación con el elemento y la estatua de los 7 y toda la historia, pero nunca en ningún caso se van a parecer a los arcontes. Es solo una versión muy chiquita y muy mala del arconte, por lo visto. Siguiente viajero. Y efectivamente muy buen momento para explicar lo de los arcontes, porque el siguiente viajero no se parece en nada, bueno, sí, en algunas cosas, pero no en su principal tarea, al arconte Geo Zhongli. Viajero Geo. Tiras una piedra al suelo muy grande que estorba mucho y para nada es el pilar de Zhongli,
Y la ulti lo que hace es, además las piedras puedes tirar 2, al igual que Zhongli con la C1 puede poner 2 pilares. Y la ulti lo que hace es algo parecido a la ulti de Albedo, y es que crea un área con rocas saliendo de ella en el mapa que no te estorban demasiado, que medio encierran a los enemigos de forma extraña, pero no es muy eficiente. Y todas estas construcciones geo tienen resonancia entre sí y la piedra genera resonancia también, como lo hace los pulsos de Zhongli. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el viajero no petrifica como Zhongli y el viajero no tiene ningún tipo de escudo ni aporte defensiva. Es decir, el viajero se parece más a un Albedo extremadamente pocho que al Arcón Tegeo. ¿Qué significa esto, Phil? Pero entonces antes de que existiera Albedo, ¿el viajero era decente? No. Porque el propio Zhongli puede llegar a hacer lo mismo que el viajero, además de que Zhongli hace resonancia con todas las construcciones geo, incluida la ulti del viajero y los 2 huevitos del viajero. Y Albedo salió en la 1.2 muy al principio del juego, y aparte ahora han salido Shiori, los best in slot de los geos no son ni con Albedo ni con Shiori, que son sub DPS geo, son con Xilonen. Entonces, el viajero geo nunca fue útil, nunca sirvió, y creo que muchos tenéis recuerdos de utilizarlo al menos para trepar. Sí sirve para trepar. Yo también lo usé para poner una piedra y llegar a algún piróculo o algún geóculo o alguna cosa así, que no pensé nunca que llegaría, pero llegaba con el viajero. Siguiente viajero. Después de Mondstadt y de Liyue, la primera región que conocimos fue Inazuma. Y tuvimos un viajero electro. Pensamos que podría llegar a servir y nos dimos cuenta que era otra vez más inútil que los anteriores. ¿Se parece a Raiden? Bueno, tiene una habilidad elemental sumamente inútil. Haces un golpe, ¡pa! Y sacas unas cosas que puedes recolectar, que puedes pues consumir, como el huevo de Xianglin, como la guindilla. Y cuando lo recoges con el personaje en campo, regenera energía al personaje en campo. Eso es la habilidad elemental. Es inútil totalmente porque es bastante molesto perseguir cosas en el campo cuando estás pegando. Cuando estás pegando en cualquier combate, estás haciendo tu rotación normal y listo. Personajes que tengan mucho movimiento, por ejemplo, Mabuika con los cargados o Mualani, pues muy bien, porque al menos son personajes de Natlan y nuevos. Pero el 90% de personajes de Genshin tienen una rotación limpia donde no suelen desplazarse demasiado para perder tiempo y de hecho les afecta negativamente intentar recoger algo. Y luego la ulti del viajero empieza a tirar rayos al campo que hacen daño, no mucho, y eso puede llegar a explotar Hyperlooms, pero, damas y caballeros, como personaje electro que deje en el campo, digamos un campo que va golpeando con electro continuamente, ya tenemos a Lisa, y existía antes que el viajero. Y la sinergia, y explota Hyperlooms igual de bien, y además con los ataques normales que es catalizador, cosa que no puede, por ejemplo, el viajero. Y la sinergia de generar energía al equipo es cierto que la tiene Raiden, y es una especie de soporte, aunque Raiden terminó siendo un carry en campo, y el viajero electro no es buen carry en campo, es decir, ni siquiera se esforzaron en que se parezcan tanto, pero además en Inazuma salió Koki Shinobu, casi cerca del final, si no recuerdo mal, encima, en la 2.6, y Koki Shinobu explota Hyperloom perfecto, además cura al equipo. Con lo cual el viajero electro, otro viajero que nunca aportó mucho más allá de lo que ya hacían los demás, como sub DPS y ya eran mucho mejores Fischl y Beidou que existían antes, como personaje que ponga mucho electro en un campo gigante para que re-golpee, teníamos a Lisa, y el propio ojo de Raiden siendo tanto soporte como carry en campo, hacía muchos multihits con un área muy grande, y el viajero nunca fue ni siquiera carry, o sea que el viajero electro, de nuevo, no hace nada, no hace nada, punto JPG. Siguiente viajero, el que revolucionó Genshin Impact, el que todos dijimos, ¡buah! ¡Un viajero que sirve! Un viajero muy útil, un viajero que en la 3.2 llegó a Najida y la gente dejó de usar al viajero, literalmente. Teníamos un buen viajero que nos ponía Dendro fuera del campo, que nos ponía la flor que va golpeando a los enemigos, que generaba muchísimos multihits de Dendro, que aplica bien fuera del campo y que incluso con Electros podía ser un sub DPS medio decente, no muy bueno, pero hacía un daño decente, es decir, se podía construir con proporción y tal, y al llevar una espada a una mano, pues puede llevar la espada de Favonius. ¡Wow! La verdad es que fue un tutorial. Nos sirvió junto a Colei y Tignari, que todos salieron a la vez en la 3.0, para que todos
podamos testear tanto un carry dentro que se fue al permanente como 2 soportes fuera del campo dentro, y a la vez para que Hoyoverse tome datos de los jugadores, de los daños, del balance y del equilibrio y de las mecánicas del viajero y Colei para armar un buen arconte fuerte pero que no se rompa el juego y que todo el mundo sepa que es 100% útil. Y una vez salió Nahida y posteriormente han seguido saliendo personajes dentro, este viajero dentro que sí se consideró muy bueno, todos estáis de acuerdo en que lo hemos dejado cada vez más de usar. Es verdad que si jugamos pues un equipo de Hyperbloom, yo que sé, de Alhaitham, de Chlorine, de llámalo el que más te guste, el Varesa a Sentones en el futuro con Nahida, pues un viajero te resuelve, por ejemplo, un segundo equipo, sobre todo a día de hoy, con Nilou. Lo que más usa la gente a día de hoy, el viajero, es, si ya estás usando una Nahida en un equipo X, el que sea, te pones un viajero dentro con Nilou y entonces juegas un Nilou Bloom y luego otra cosa. Es la utilidad real a día de hoy. La gente no hace 2 equipos dentro sabiendo tanto meta de Natlan con derretidos, Mabuika, Nubilet, Arlequino, Kinich, que ya de por sí es otro carry dentro rotísimo con otras mecánicas. Y el viajero dentro pasó de ser un personaje útil a un personaje que está bien y se utiliza a día de hoy, un personaje de nuevo inútil. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Después de Sumeru, llegó Fontaine. Y tuvimos otra vez un viajero que todos lo vimos a primera vista y dijimos, bueno, puede servir. Y claro, es un Nubilet pocho. Y aquí llegó lo divertido. La gente decía, wow, los viajeros toman siempre alguna referencia del Arconte. Pero esta vez el viajero no se parece en nada a Furina. Y obviamente Furina no es el Arconte y todo este lore. Y la gente miñi de redes diciendo, no digas a Furina que es un Arconte porque Focalors, bueno, Fossalors se pronuncia, es un Arconte, miñi. Nadie se ha dado cuenta, ni ha hecho teorías, ni ha hablado sobre que el viajero siempre es la versión chiquita del Arconte y en Fontaine el viajero es la versión chiquita de Nubilet. Pues bueno, para otro vídeo. Básicamente, el viajero es un Nubilet chiquito, que es un carry en campo. Tenemos un viajero que es carry en el campo, que tiene una ulti que durante unos segundos deja ahí como una bola aplicando hidro para algún sub DPS, pero ya tenemos aplicadores hidro en campo como Tartaglia, con lo cual no es nada nuevo, ni mejor nada de lo que tenemos. Y además te puedes poner modo chorrito DPS que hace que es como peor que Hayato y mucho peor que Nubilet, pero es un Nubilet chiquito, es un grifo, pero en vez de dejar que el grifo o el caño suelten todo el agua, pues el grifo está atascado y salen gotitas. Está mal, es un grifo pocho. ¿Qué ocurre con este viajero? Que se dijo, ¡buah! ¡Es el primer escudo hidro del juego! Pues no, amigo, el primer escudo hidro en condiciones es el de Lanjan, que es un 4 estrellas roto y se puede imbuir de hidro el escudo. Realmente el escudo del viajero de su C4 solo le afecta a sí mismo mientras está en el campo golpeando como carry en campo. ¿Qué significa esto? Que antes del viajero ya existía Candas, sí amigos, Candas en el Candas Oasis, donde puede vaporizar los golpes y hacer un daño increíble como carry en campo hidro. Y aparte ya teníamos a Tartaglia y Hayato, que 5 estrellas a C0 ya hacían la de aplicar suficiente hidro. Y además Tartaglia nuquea sus ultis y demás para tener un daño decente y Hayato vaporiza alguno de los golpes del elemental para que además Xianglin vaporice también sus golpes. Conclusión, no sirvió de nada. Pongan arrancaise por aquí. ¡En conclusión! El viajero hidro está pochísimo y no sirve para nada. Y encima es un carry. Y hoy tenemos al viajero Piro de Natlan, que está su build por aquí. Pues alguien pregunta, Phil, ¿y la build del viajero? Aquí está su build, si queréis ir a verla. Sirve para algo. A ver, número 1, duda general en la comunidad. Y de nuevo, otra cosa por la que me funaron que no es verdad. La C6 no la tenéis. ¿Por qué no la tenéis? Phil, yo la tengo en mi inventario. No, tú tienes la C6 que te regalan para pelear contra el boss. Si te vas a leerla, pone contra el boss del dragón semanal de Natlan, no sé qué, no sé cuántos, pegas más.
La C6 real, que es un aporte al viajero en el combate fuera de ese boss, no la tenéis ninguno, porque se desbloquea con la sexta tribu de Natlan, que es la de Yansan, y aún hasta la 5.5 no llega a esa tribu. Y dejadme en los comentarios la fecha en la que estéis viendo este vídeo, pero si la habéis visto después de la 5.5, entonces sí tenéis la C6, pero antes no. ¿Qué significa todo esto y por qué lo explico? Porque el viajero Piro es una mabuica chiquita. Esta vez de nuevo sí se cumplió, es una mabuica chiquita, pero es malísimo. Número 1. Con la C6, que por eso la menciono, es un carry, porque tiene una C6 que se imbuye de Piro, cosa que no podéis hacer todavía, y es un carry, bueno, con BN-C6 sí podéis, pero es un carry, como Mabuica. Spoiler, es muy mal carry el viajero. Y luego tiene una ulti que nuquea decente, de hecho, si nos volvemos locos podemos nuquear la ulti del viajero a quien le apetezca subir la ulti del viajero, yo no lo voy a hacer, no me apetece, como Mabuica. Y la elemental es como Mabuica también. Es una fuente Piro fuera del campo muy buena para, como digo, Kinichi Mualani, para que sus equipos funcionen bien y actives el set de pergamino. ¡Spoiler! Quien juega a Kinichi Mualani muchas veces lo juega o bien con Mabuica o bien con la Xianglin con set de instructor o con set de recuerdos del bosque para Kinichi, instructor para Mualani. Y no se está jugando el viajero prácticamente porque hay que subir los talentos un poco y demás y a la gente le da pereza. ¿El viajero Piro sirve para algo? No. Como personaje que te ponga Piro fuera del campo hay ya muchas combinaciones. El propio Zoma con la ulti ya está, aunque el daño no está mal, el de la ulti del viajero. Sí, nuquea muy bien su ulti. Y como carry en campo Piro, ¿de verdad queréis que abra ese melón? ¿Queréis que hable de los carries Piro en Genshin Impact y compare al viajero Piro con los carries Piro de Genshin Impact? Bueno, no voy a hacerlo. Así que el viajero Piro, pochísimo. ¿Qué esperamos del viajero crío? Pues número 1, que sea una versión pocha del Arconte. Número 2, no tengáis expectativas porque solo queda el viajero crío, a menos que saquen luego más elementos, el Quantum y el Imaginarium y todas estas cosas que la gente teoriza. Y que quizá cuando el elemento sea nuevo, igual que Sumeru, el viajero sí sirva para testear el elemento, pero luego lo power creepen y traigan otro personaje que funcione mucho mejor. ¿Y por qué no se usa el viajero? Porque a Hoyoverse no le da la gana de darnos un personaje gratis que esté fuerte, a menos que tengamos que esperar al rito de las linternas para pillar a Gaming, a Xianglin o a Xinkyu, o el personaje gratis que recién empezaron a dar después de 4 años de juego del permanente, 5 estrellas, cuando ya los jugadores antiguos literalmente tienen todos los personajes del permanente y les da igual el personaje gratis de permanente. ¿Por qué creo que hacen eso? Creo que es una metáfora. Creo que hay muchos motivos bastante psicológicos, de hecho, en relación a tanto el darte las cosas realmente que te aporten a la cuenta muy a cuentagotas y desde luego el personaje principal no va a estar fuerte para que tires por los personajes fuertes, como el hecho de que el viajero representa a ti como jugador de Genshin y tu experiencia en el juego. Y la idea de eso es hacerte sentir débil y chiquito para que tengas la necesidad de depender tanto de tirar por personajes y todo lo que ellos quieren venderte, como de generar, digamos, un aura de que los arcontes, todo alrededor es muy fuerte en comparación tuya, cuando la realidad es que es mentira. Ya estás escribiendo un comentario diciendo, no, Phil, el viajero es muy fuerte. Sí, es verdad, es mentira, el viajero en el lore es súper fuerte y no se refleja luego en la realidad. Aquí hay otro punto y es que muchos y muchas al principio de Genshin especulamos, y se os ha ocurrido seguramente viendo el vídeo, de decir, pero estaría bien que metieran alguna mecánica en la que el viajero pueda cambiar de elemento en medio de un combate. Pues a día de hoy sería un recurso muy bueno para Genshin que algún personaje tuviera 2 elementos y pudiera hacer algún tipo de rotación dentro de un equipo con 2 elementos, pero ya os digo yo, sin ser el CEO, porque no soy el CEO, que no lo van a poner en el viajero, y si lo ponen pocho y para que lo testeen, y luego ya lo implementan de verdad en personajes rotos que tengan 2 elementos en una sola rotación. Kazuha ya tiene 2 elementos, también lo digo, pero para que me entendáis. Y por otro lado, ¿qué más creo que por qué hace esto Hoyoverse con el viajero y que esté pocho? Pues bien, es un juego de expectativas. Si os fijáis, hasta el penúltimo viajero antes del crío, que era el de Natlan, el Piro, todos seguíamos pensando, ¡buah! Por fin un viajero fuerte, este viajero tal. Y de hecho jugaron con las expectativas. Y por primera vez el viajero, en vez de venir en la 5.0, es decir, en la .0 al principio de la región, recién pudimos jugarlo en la 5.3 cuando vino Mabuica al viajero Piro. Generaron expectativas. Toda la historia de Natlan apuntaba a que el viajero iba a hacer alguna epicidad, a que iba a recibir el poder de los guerreros antiguos, como Digimon Frontier, y que iba a pelear codo con la Arconte, o por fin ser un personaje que mereciese la pena, o un Bennett 5 estrellas o algo así. ¿Va a ocurrir esto en SNES Naya?
No creo, pero los jugadores de Genshin siempre al final caen en la misma trampa del hoyo, literalmente. ¿Y algún viajero realmente estará fuerte? No contéis con ello. Es un personaje, como digo, que nos dan gratis. Y menos los eventos especiales como Año Nuevo Chino o el regalar un personaje gratis de 5 estrellas que les ha costado, Hoyoverse no quiere malacostumbrar a la gente y está jugando a ser pues el papá muy duro y muy estricto que solo te da una palabra bonita y un cumplido una vez cada 5 años y solo porque le has pillado con la guardia baja. Así que los viajeros siempre son y serán pochos. Si ya lo tenéis subido al 90 muy bien, pero plantearos no subir los talentos. Y si vais a hacer algo con los viajeros, que sea meme, que sea por diversión, que sepáis lo que estáis haciendo y que dentro de que no vaya a hacer nada .jpg, que al menos os sorprendáis si, por ejemplo, pues el viajero Piro con la ulti contra la Guayov verde, que es con la que más daño hacemos todos, pues saquéis 1 millón y digáis, ¡buah! He hecho 1 millón con el viajero. Tú eso no puedes decirlo. Pero poquito más. Es realmente la táctica y parte del plan y estrategia que tiene el juego y tiene seguramente muchos más porqués de los que podemos averiguar, de los que yo he podido darme cuenta. Así que poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para Gorim. Gracias por disfrutar y ver el canal. Dejar en los comentarios los que habéis llegado hasta el final para saber quién llega hasta el final, cuál es tu viajero favorito. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé miñimiñis y chaito.